Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Guadalupe Ávila Buenfil. El tema de esta presente tesis es el derecho de la adopción para familias homoparentales en la legislación familiar del Estado de Yucatán. La situación problemática es que no se encuentra estipulado el derecho de la adopción para familias homoparentales en la legislación del Estado de Yucatán, toda vez que de primera mano el propio Estado aún no se ha regulado el concepto de matrimonio, ya que a la fecha el matrimonio se encuentra como una institución que se da entre hombre y una mujer. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha mencionado que es totalmente discriminatorio conceptualizar el matrimonio de esa manera, por lo que fundamentalmente es necesario abocarnos a lo antes pronunciado para así poder cambiar el concepto de matrimonio y, aunado a lo anterior, otorgarles el derecho que poseen las parejas del mismo sexo, para así formar una familia, enfocándonos exclusivamente para la presente tesis en la adopción. En esta tesis se hizo un gran énfasis en los derechos que tienen las personas del mismo sexo que contrajeron matrimonio, los cuales forzosamente tienen que estar dotados al igual que los matrimonios entre personas heterosexuales, ya que hacer una distinción entre ambos daría pie a violaciones de derechos humanos, tales como el principio de igualdad y no discriminación, al principio de progresividad y el derecho humano a la dignidad humana como respecto a su sexualidad. La unión entre personas del mismo sexo tiene sus antecedentes desde épocas bíblicas, sin embargo, esta práctica era siempre oculta, toda vez que en caso de ser público, había represalias ante estas. Muchas veces estas represalias llevaban hacia la muerte de la pareja, por lo que al ir avanzando la sociedad se fue exigiendo una igualdad absoluta de trato, derechos y obligaciones para las parejas del mismo sexo en el ámbito internacional, conllevando un cambio legislativo en diversos países para así dotarlos de estos derechos y obligaciones. Nuestro altísimo tribunal, el 19 de julio del 2015, publicó la jurisprudencia con número 2009-407, en la cual se discute dentro de la ley de la entidad federativa que defina que el matrimonio tiene que ser celebrado entre un hombre y una mujer. Es totalmente inconstitucional. En consecuencia, al dictar dicha inconstitucionalidad y por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dota a los matrimonios del mismo sexo el goce de derechos y obligaciones de los matrimonios entre un hombre y una mujer. En cuanto al objetivo general, es diseñar un proyecto de reglamentación del proceso de la adopción del Estado de Yucatán, pero siempre centrándonos en la forma de cómo aplicaríamos esta solicitud a parejas del mismo sexo, para así podamos empezar a formar una familia al igual que las personas heterosexuales. En los objetivos específicos se llevaron a cabo para la realización de tesis fueron analizar los motivos por los cuales se llega a excluir a las parejas del mismo sexo en el caso específico, es decir, para adoptar, así como determinar las posibilidades de garantizar siempre el interés de los niños, niñas, adolescentes, así como el de las parejas del mismo sexo para poder concluir con un buen proceso de adopción. Se hizo una comparación de los mecanismos de adopción que se utilizan en otros países respecto de las parejas del mismo sexo que están interesadas a formar una familia por este medio, y también se realizó un estudio para conocer los derechos que llegan a violentar al no reconocer como derecho la adopción en las parejas homoparentales. La justificación es que hoy en día existe una gran polémica respecto al reconocimiento de las parejas del mismo sexo, ya que, como se ha reiterado desde el principio, nuestro máximo tribunal ha declarado que debe de haber un reconocimiento por parte de las entidades federativas con respecto a que el matrimonio es la unión entre dos personas. Esta declaración no solo exige a los estados mexicanos llevar a cabo la unión entre las parejas del mismo sexo, sino que además tiene la obligación de reconocer todos los derechos y obligaciones que conlleva un matrimonio, uno de los cuales es el poder formar una familia y pues para poder llevar a cabo es por medio de la adopción. En la actualidad, el Estado de Yucatán no existe procedimiento el cual permita que las parejas del mismo sexo inicien este procedimiento, por lo que les imposibilita el deseo de empezar a constituir una familia por este medio y pues violenta los derechos. Por lo que se llegó a la conclusión de que es necesario que se haga un análisis exhaustivo de las reformas necesarias que requiere el Código de Familia del Estado de Yucatán, aunado a la realización de una propuesta que debe llevar la solicitud de adopción, que deberá aplicar tanto a las parejas heterosexuales como homosexuales. El estudio que se hizo en esta tesis pues benefició a las parejas y matrimonios del mismo sexo, aunado a los niños, niñas y adolescentes, los cuales podrían ser adoptados por los primeros y de manera indirecta
a la sociedad, pues ya que habrían personas más interesadas en adoptar menores de edad para formar una familia y pues ayudaría a que haya una mejor sobrepoblación, ya no hay una saturación de niños y niñas y adolescentes en orfanatos y en las calles. En cuanto a la hipótesis que se siguió a lo largo de esta investigación fue de qué manera se puede contemplar dentro del proceso la adopción del estado de Yucatán, la posibilidad de que las parejas del mismo sexo puedan adoptar. Y esto se da respuesta fundamentalmente a la realización de una reforma en el Código de Familia del estado de Yucatán respecto a la adopción, que dice que, que toda vez que su artículo 384 menciona que el hombre y la mujer en matrimonio pueden adoptar, es violatorio, ya que no se les reconoce el matrimonio a la unión entre dos personas sin importar su género. Es por esto que la propuesta de la presente tesis es que hay una solicitud la cual pueda aplicar tanto a los matrimonios del mismo sexo como heterosexuales, el cual contemple la posibilidad de adopción por parte de estos y en su caso la reforma del artículo 49 y 384 del Código de Familia del Estado de Yucatán, los cuales, el primero, define jurídicamente que el matrimonio es una institución entre un hombre y una mujer, mientras que el segundo estipula que solo son matrimonios o concubinos entre una pareja heterosexual. En cuanto a los métodos, la metodología que se utilizó fue cuantitativo, comparativo y estadístico, ya que se dio un resultado desde una perspectiva típico jurídico-social y nació pues por base de necesidad por parte de la sociedad. Y en mi conclusión, es necesario que se reforme el concepto de matrimonio para así homologar el trato de esto y por lo tanto se le haga acreedores de los derechos que les corresponda en formar parte de dicha institución. El Estado de Yucatán debe hacer distinción entre las parejas heterosexuales y homosexuales y no violenten sus derechos humanos. Gracias.